Muy buenas noches, reciban todos un caluroso y cordial saludo. Complacido de estar nuevamente con ustedes. Soy el doctor Jesús Marcano, director académico de Centrus, Escuela Internacional de Ultrasonido, con sede en la ciudad de Lima, Perú. De parte de todo nuestro equipo y de nuestros auspiciadores, Empresa Biomédica Peruana y Ecógrafos Alpinium Medical System de Corea del Sur, queremos darle a todos la más cordial bienvenida y agradecerles infinitamente por haberse conectado para acompañarnos esta noche. En Centrus, pues somos un equipo pedagógico multidisciplinario y estamos enfocados en difundir y fortalecer las buenas prácticas en el mundo del ultrasonido. Y es por ello que periódicamente estamos llevando a ustedes esta serie de conferencias dictadas por especialistas reconocidos en el ámbito del ultrasonido. Tal es el caso de esta noche cuando nos complace presentar a nuestro ponente invitado, buen amigo de esta casa, el doctor Leandro Fernández. El doctor Fernández es médico internista, ecografista de reconocida y dilatada trayectoria, director del Laboratorio de Ecografía Avanzada del Instituto Médico La Floresta en Caracas, Venezuela, director regional de Educación para América Latina de la Federación Mundial de Ultrasonido, gran amigo y colaborador de Centrus, Escuela Internacional de Ultrasonido. Bienvenido nuevamente a su casa, doctor Leandro Fernández. Muchísimas gracias al doctor Marcano por su gentil presentación y por una invitación que una vez más me permite de alguna manera interactuar y compartir con la asistencia sobre temas muy particulares y muy interesantes de la ecografía. Muchas gracias por la invitación, definitivamente, doctor Jesús Marcano. Bueno, entonces se han visto temas muy interesantes a lo largo de esta pandemia en la cual empezó Centrus a transmitir educación virtual. Y bueno, ya se está terminando el año y todavía seguimos en el tema de la pandemia. Así que las precauciones que necesitamos tomar, los cuidados que tenemos que implementar, siguen vigentes. Por favor, no descuiden eso en sus hogares, en sus hospitales, en sus consultorios. De hecho, la primera conferencia que dimos en este ciclo fue sobre prevención COVID en la sala de ecografía. Pero ahora nos vamos a Doppler en enfermedad parenquimatosa renal. No solo Doppler, les voy a dar inclusive el ultrasonido convencional modo B, porque hemos estructurado esta conferencia para que sea del interés y de la utilidad tanto del ecografista que está comenzando como el ecografista experto, que podrá repasar un par de conceptos y hasta compartir con nosotros algún comentario en la fase de preguntas y respuestas. Entonces hablaremos pues de Doppler ultrasonido en enfermedad parenquimatosa renal. La ecografía avanzada es un término que se viene utilizando hace tiempo cuando utilizamos procesamientos especiales en el pre y post procesamiento de la imagen, pero que ya muchos aparatos de ultrasonido, inclusive los compactos, ya tienen esos software especiales de procesamiento de imagen. Antes eran solo los grandes equipos tope de línea de las grandes casas comerciales fabricantes. Hoy día nosotros podemos utilizar esos softwares, esa gama de herramientas denominadas ecografía avanzada y las podemos aplicar definitivamente en nefrología. Entonces aquí tenemos una lista de diversas aplicaciones en la especialidad de nefrología en las cuales el ultrasonido va a tener utilidad. Tenemos para empezar la enfermedad parenquimatosa, subrayada porque es a la cual nos enfocaremos en esta charla, pero también es útil para el diagnóstico de nefropatía y poder diferenciar si se trata de un proceso obstructivo o no obstructivo. Vemos la hidronefrosis y si hacemos el Doppler y vemos que el índice de resistencia está alto, ese riñón está obstruido, por darle sencillamente una pequeña pista o un pequeño consejo de qué hacer cuando vean una hidronefrosis y tienen el Doppler. Podemos evaluar tumores, su vascularización, diferenciarlo de quistes. El diagnóstico de trombosis venosa es el ultrasonido, el examen de primera línea de trombosis venosa de la vena renal, me explico, ¿no? También lo es en vascular periférico, pero trombosis de vena renal, una de sus primeras modalidades de estudio es la ecografía.
por supuesto, la evaluación del trasplante renal y la evaluación de la hipertensión renovascular. La puse de último porque al final de la conferencia les voy a dar un par de comentarios sobre hipertensión renovascular. Así que ilustra aquí nuestra diapositiva, esta imagen renal con aumento de la ecogenicidad. Esto es una enfermedad parenquimatosa. Aquí tenemos una hidronefrosis con compromiso del uréter proximal. Esto es una hidronefrosis. Y aquí utilizando Doppler de amplitud y pusimos un mapa en blanco, hacemos una angiografía digital por ultrasonido. Vemos todo el árbol vascular. Veremos un par de imágenes más adelante, donde son parte pues de ese procesamiento especial que hoy día están a la mano de los ecografistas en prácticamente cualquier tipo, marca y modelo de ecógrafos. La ecografía renal es un estudio hoy día esencial para la evaluación de un paciente con patología renal, bien sea una patología aguda o una patología crónica, o inclusive para la guía de la biopsia renal cuando necesitamos obtener una muestra de tejidos para poder clasificar el tipo de enfermedad, glomerulopatía, que esté afectando a ese paciente en un momento determinado. Ahora, como en toda la ecografía, pero yo creo que en nefrología también cobra un valor sumamente importante, la interpretación de los hallazgos ecográficos es altamente dependiente de los datos clínicos. Nosotros no podemos hacer un diagnóstico adecuado si no tenemos información clínica. Lamentablemente, en muchos de nuestros países, en muchos de nuestros laboratorios, nos mandan eco renal y ya no nos dicen más nada. Por favor, necesitamos pedirle a nuestro referidor, a nuestro médico referente, que nos diga qué tiene ese paciente. Y si eso no es posible, pues es nuestra obligación preguntarle al paciente qué tiene, cuál es su historia clínica, desde cuándo está afectado su riñón y pedir los exámenes de laboratorio que pueda traernos para nosotros poder complementar esta información clínica previa a la realización de nuestro ecosonograma o ecografía. Nuevamente ilustramos acá un riñón, es el riñón derecho. Vean ustedes que la ecogenicidad está aumentada y es superior a la del hígado. Ya veremos esto con bastante detalle para la clasificación de la enfermedad parenquimatosa. En el protocolo de examen, nosotros tenemos que precisar la localización de los riñones que vamos a estudiar en nuestro paciente. Para empezar, si están presentes. Y si están presentes, ¿a dónde están? La localización habitual es en la celda renal, en retroperitoneo, pero ya veremos en una pequeña lámina cómo ellos pueden encontrarse en diferentes puntos de la cavidad abdominopélvica o del retroperitoneo y de la pelvis. Entonces hay que precisar la localización, su forma, el tamaño y cómo son los contornos de ese riñón que estamos evaluando. Les recomiendo calcular el volumen renal, vayan un paso más allá. En la mayoría de los centros de ecografía e inclusive de radiología, el ecografista se limita a dar el diámetro longitudinal y el diámetro anteroposterior. En otros centros, entonces, aportan el longitudinal, el anteroposterior y el transversal. Entonces una de las cosas que quiero que quede en esta conferencia es mi sugerencia de que calculen, por favor, el volumen renal que se obtiene fácilmente multiplicando la medida longitudinal por la anteroposterior, por la transversal y por una constante 0.523. Y eso les va a dar el volumen de riñón, cuyo valor normal debe estar entre 90 y 180 cc. Eso va a depender del hábito corporal del paciente. Entonces, riñones menos de 90 cc son riñones de muy poco volumen y más de 180 cc ya empiezan a ser riñones grandes. Esta medida del volumen renal es altamente apreciada por el nefrólogo y nosotros debemos trabajar y aportar datos en función del médico referidor que solicita este examen. Entonces, volumen y tamaño renal, tenemos que precisar la ecogenicidad, precisar además, evaluar cuál es la magnitud, cuánto mide el espesor corticomedular. Fíjense que lo estoy llamando espesor corticomedular, no les estoy diciendo la relación corticomedular, haré un comentario particular
en una próxima diapositiva. Les estoy hablando de cuánto mide el parénquima renal que une la corteza con la médula. ¿En qué condiciones está el sistema colector? ¿Está normal? ¿Está dilatado? ¿Tiene una litiasis? ¿Tiene algún tumor o de alguna anormalidad? Para que entonces, luego de haber hecho todo este protocolo que es en modo B, pasemos a hacer el Doppler del parénquima, que es decir, vamos a evaluar las arterias renales intraparenquimatosas si nuestro estudio se va a limitar solo al riñón, o también podemos evaluar la arteria renal en toda su extensión, como comentaré al final de la charla. Instrumentación y técnica para evaluar el parénquima renal. Los ajustes son un poco diferentes si lo que quiero evaluar es parénquima para diferenciarlo de la arteria renal. Los transductores que vamos a utilizar hoy día todos son de banda ancha. Utilice de 5 a 2, de 5 a 1, 6 a 1, el que usted disponga. Hay unos muy frecuentemente encontrados 6 a 2 MHz. Y si es pediatría, utilice un transductor de banda ancha de 8 a 4 MHz. Ajuste el volumen de muestra pequeñito de 1 a 2 milímetros para las arterias intraparenquimatosas, el filtro de pared bien bajito y la escala del espectro lo más alta que pueda, lo más grande que pueda, y eso lo va a obtener bajando la PRF, frecuencia de repetición de pulsos, para que pueda hacer unas medidas bastante más precisas de que si quiere usted trabajar en un espectro muy pequeñito. Aquí tenemos pues los riñones, unos órganos pares que habitualmente están localizados, como les dije, en la celda renal. Pero algunas veces esto puede ser un riñón único o puede ser un riñón que lejos de estar en la celda renal pueda estar descendido hacia la pelvis o inclusive de localización paravesical, tanto del lado derecho o del lado izquierdo. Y también pueden encontrarse riñones intratorácicos. Esto lo hemos visto en las hernias de Baudelaire, en los recién nacidos. Entonces, si hay un riñón único, generalmente el que queda va a ser un riñón grande. Sospechen de que algo está ocurriendo si el riñón que miden es muy grande. Porque si hay un riñón pequeño, hipotrófico, atrófico, ausente, siempre habrá una hipertrofia compensadora. Recuerden en la parte de la anatomía, es muy básica este esquema, donde esto es corteza, esto es médula o pirámide renal invertida. Y muy importante, estas indentaciones acá, que son llamadas columnas de Bertin, se escribe así en español, Berton, si usted quiere pronunciarlo en francés. Son muy importantes para que no sean confundidas con tumores renales. Tan es así que se llaman y producen una imagen llamada de pseudotumor renal. Mucha atención con esto. Entonces, esta estructura anatómica ultra sencilla que les estoy mostrando, y aquí el sistema colector y el seno renal, nos divide el riñón en tres áreas, en tres ecogenicidades. Una ecogenicidad de mayor magnitud, que es la corteza, una ecogenicidad de menor magnitud, donde se van viendo las diversas pirámides renales, y una área central que se denomina sistema ecogénico central o seno renal, que consta del aparato colector, grasa de sostén y los elementos vasculares y del sistema colector que van a generar el uréter. Así que todo esto se puede identificar fácilmente en la ecografía renal. Recuerden que el tamaño del riñón va a variar con la edad, con la estatura, con el peso, con el hábito corporal. Con el sexo es mayor en pacientes de sexo masculino que de femenino, pero siempre dependiendo del hábito corporal. ¿Cuánto mide un riñón en longitudinal? Esta es la medida que más frecuentemente se observa y se mide y se hace referencia en la literatura. Bien, la mayoría dice que lo normal es entre 9.5 y 12.5 centímetros en su eje mayor longitudinal. Muchos autores o en otros libros se van a encontrar medidas con un poco más flexibilidad, hasta 9, nunca menor de 9, y hasta 13, nunca mayor de 13. Pero la verdad es que siempre va a estar entre este 9.5 y 12.5. Si hay una diferencia, y siempre la hay, la diferencia debe ser no mayor de 1.5 centímetros de longitud entre un riñón y el otro. Pero no son absolutamente simétricos. Siempre puede haber una diferencia, pero que por favor no supere el 1.5 centímetros de longitud. A medida que el paciente envejece,
disminuye el tamaño renal. Y ya se los mencioné, va a haber siempre hipertrofia compensadora. Eso es sumamente importante. Entonces, comencemos un poco con la parte técnica. Este es donde vamos a colocar nuestro transductor, el norte del transductor apuntado hacia la cabeza. En esta posición vamos a utilizar el hígado como ventana acústica. Podemos colocar el transductor acá o en el flanco, como nos sea más fácil. Pero si lo colocamos en esta posición, que es una de las más frecuentemente utilizadas, usted se va a encontrar esta imagen renal normal, en donde va a haber parte del hígado en mayor o menor grado antepuesto al riñón, y donde vemos una ecogenicidad alrededor, periférica, de menor intensidad que la del hígado y mucho menor intensidad que la del seno renal. Si rotamos el transductor a la hora 9, lo ponemos en transversal, esta es la imagen que vamos a encontrar justamente en el centro, donde esto corresponde al ilio renal. Hacemos nuestras medidas longitudinal, anteroposterior, transversal y para calcular el volumen. Esto es el riñón derecho. El riñón izquierdo se puede evaluar con el paciente en supino también, aunque yo personalmente prefiero más trabajar con el paciente de lado, pero eso es muy importante, sobre todo si el paciente es obeso, es voluminoso, eso nos va a obligar a levantar mucho el brazo o ponernos de pie. Pero si el paciente es delgado como nuestra modelo, pues perfectamente puede hacerse desde el lado derecho, y esto en posición siempre longitudinal al eje mayor. Y cuando estamos entonces en este punto, vamos a encontrar el vaso y adyacente a la imagen renal, que siempre la imagen renal normal será de menor magnitud que la del vaso o la del hígado, bien sea derecho o izquierdo. Si el riñón está un poquito más desplazado hacia abajo, más hacia la cadera, este es un caso de riñón izquierdo, donde entonces, bueno, solo vimos un poquito del polo renal, que mal se ve acá, pero aquí tenemos un riñón normal y atención con esta imagen de hipertrofia de columna de Bertin, o llamado también riñón endromedario. No es un tumor, es una hipertrofia de columna de Bertin. Entonces, cuando trabajamos sobre todo presencialmente, y también lo hacemos en las aulas virtuales, cuando estamos interactuando con los asistentes, preguntamos a los principiantes, a los novicios, ¿cuál centro de estas 4 imágenes es más oscura? Y entonces mucha gente nos dice, la más oscura es esta de aquí abajo, o otras personas dicen, no, la más oscura es esta que está aquí arriba, son las que generalmente señalan. Las 4 son iguales, las 4 tienen la misma intensidad de gris, lo que varía es la periferia, y ese es el ojo que tenemos que tener dispuesto para poder comparar la ecogenicidad del hígado con el riñón derecho y del vaso con el riñón izquierdo. Así que las ecogenicidades las vamos a ir comparando, medido en forma dinámica mientras hacemos el eco. La médula renal, la pirámide renal, tiene menor ecogenicidad que la corteza. Y estas a su vez tienen menor ecogenicidad que el parénquima hepático. El hígado generalmente es igual o levemente menor que el vaso. El hígado es menor que el páncreas, pero el páncreas tiene menor ecogenicidad que el seno renal. Así que hay que ir haciendo ese juego, seno renal, parénquima renal, hígado, páncreas. Y ahí vamos viendo para estimar cuál es la ecogenicidad normal. Que la ecogenicidad normal del riñón es inferior a la del hígado, es inferior a la del páncreas. Aquí tenemos un riñón absolutamente normal, donde tenemos una ecogenicidad de la corteza menor que la ecogenicidad del hígado. Vean que el hígado es un gris más intenso y este es un gris más opaco. Esto que está acá es el espesor corticomedular, es el parénquima renal. Aquí tenemos una pirámide invertida, la médula, y esta es la propia corteza, columna de Bertin. Así que cuando hablamos de relación corticomedular, hablamos de que está presente una diferenciación, así me gusta más, corticomedular, donde distinguimos que aquí está la pirámide y aquí está la corteza. Cuando hay alteración del parénquima, esa relación se pierde, se igualan las ecogenicidades. Pero el espesor corticomedular no es lo mismo que la relación corticomedular. Yo prefiero hablar de espesor corticomedular, que va en medida generalmente de 1.18, algunos toman 1.2 hasta 2.5 centímetros, este espesor. Entonces, mucha atención con esto y fijar, por favor, la imagen absolutamente, regreso, la imagen absolutamente normal.
Hablemos, por favor, de la ecogenicidad del parénquima renal para, basada en su ecogenicidad, poder decir si hay enfermedad parenquimatosa o no. Entonces tenemos una clasificación que, por favor, vean aquí abajo la referencia. 1981 fue la clasificación de Rosenfeld que se sigue utilizando después de tantos años. Entonces, la ecogenicidad normal del riñón es inferior a la del hígado, riñón normal. La enfermedad parenquimatosa tipo 1, la ecogenicidad del riñón se hace igual a la del hígado y el espesor se conserva normal, espesor corticomedular me refiero. En la tipo 2, la ecogenicidad es igual a la del hígado, pero atención, el espesor corticomedular está disminuido. Y en el tipo 3, la ecogenicidad es superior a la del hígado, generalmente igual a la del seno renal. Entonces, esto es la más severa. Tipo 1, tipo 2, tipo 3 es la más severa. Veamos algunos ejemplos rápidamente. Tenemos un riñón normal en longitudinal con ecogenicidad menor que la del hígado. Este mismo riñón normal en transversal. Riñón del lado derecho, riñón del lado izquierdo normal también, sin alteración ni de espesor corticomedular ni de su ecogenicidad. Pero ahora empecemos a ver, y tenemos un riñón que es de tamaño y corticomedular normal, pero ya su ecogenicidad está siendo similar o levemente superior a la del hígado. A medida que la enfermedad progresa, entonces tenemos esta ecogenicidad superior a la del hígado que permite ver pirámides, que conserva un adecuado espesor corticomedular y esto cumple con los criterios de enfermedad parenquimatosa tipo 1. Veamos este otro riñón, tiene la ecogenicidad similar al hígado, pero la corticomedular está disminuida de 1.08. Vemos inclusive pirámides renales. Entonces, esto es una enfermedad tipo 2. Y finalmente, vean este riñón que tan solo mide 5.57 centímetros en su diámetro longitudinal. Les dije que el punto de corte generalmente es 9.5 a 12.5. Si lo podemos bajar un poquito bien hasta 9, pero nunca menor de 9. Y este tiene 5.57. Y vean ustedes la ecogenicidad, donde prácticamente no vemos ni seno renal, sino esta zona hipoecoica que puede ser algo de líquido contenido en alguno de los grupos caliciales. Entonces, esta es una enfermedad tipo 3. Y bien, esto es lo que necesitamos conocer y esto es lo que podemos hacer si nosotros no contamos con Doppler. Pero podemos ayudar midiendo el tamaño renal y dando las características de la ecogenicidad del riñón. Les vuelvo a recordar, volumen renal de 90 a 180 cc. Entonces, desde el punto de vista técnico, se recomienda una dieta líquida. Hay quien dice que para ver los riñones ni dieta de ningún tipo ni ayuno necesito. A mí me gusta una dieta líquida el día del examen, no lo pongo en dieta absoluta. El paciente está acostadito y después que nosotros ya vimos todos estos elementos que acabo de discutir previamente, vamos a visualizar las venas y las arterias intraparenquimatosas. Eso toma unos 10 minutos. Y si estamos entrenados, podemos ver la arteria renal en unos 20 minutos. Si no estamos entrenados en la arteria renal y en la vena renal, vamos a demorar, dependiendo de la máquina y nuestra habilidad y la colaboración del paciente, 30, 40 o hasta 60 minutos. Ya ver la arteria renal es otra historia. Pero ver nuestro parénquima renal en 10 minutos podemos hacer ese examen. Ambos riñones, 5 minutos uno, 5 minutos el otro. Así que aquí tenemos un videoclip de una prestigiosa casa comercial que nos muestra cómo entra en la onda, el haz de ultrasonido. Estamos entonces utilizando un transductor convexo, estamos viendo la imagen renal, esas ondas van a lo profundo y regresan con la data y nosotros vamos a ir rotando ese transductor de forma horaria o antihoraria buscando el eje mayor del riñón y esta es la imagen renal. Esta línea verde nos mostraba el espacio de Morrison y luego hacemos movimientos como muestra el video abajo, laterales. Hacemos un movimiento primero horario antihorario para buscar el eje mayor y luego un lateral para evaluar completamente todo el riñón.
Luego nos vamos a pasar al transversal y hacemos lo mismo desde el polo superior hacia el polo inferior. Activamos entonces nuestra señal Doppler color. Esta es la vascularidad del riñón acostadito en el decúbito lateral, por ejemplo, y entonces esta es la imagen que vamos a obtener fácilmente, donde observamos los elementos arteriales y venosos. Los arteriales en rojo, porque colocamos nuestra codificación de color, la barra Doppler hacia arriba, así que los flujos que vayan de plano profundo hacia plano superficial están codificados arteria roja en nuestro diagrama y los codificamos entonces en rojo para que así se vean las arterias, y los vasos que sacan flujo se codifiquen en azul porque se van del riñón, salen del riñón. Así que tenemos, repito, arterias y venas. Y allí vamos a hacer nuestra exploración, nuestras mediciones, que son sumamente importantes para evaluar la calidad de ese parénquima. Todos los vasos arteriales y venosos se pueden evaluar. Desde las arterias que mucha gente llama corticales, pero que su verdadero nombre en anatomía son interlobulillares. Vemos las arterias arcuatas o arciformes, las interlobulares, las segmentarias, hasta que llegamos inclusive a la zona iliar y luego la arteria renal. ¿Dónde vamos a medir en nuestros pacientes que tienen una enfermedad parenquimatosa? Debemos hacer al menos 2 medidas en el polo superior, 2 medidas en el tercio medio, 2 medidas en el polo inferior. Una medida que bien puede ser en la arcuata o arciforme y en la segmentaria. Si es difícil en el arciforme, mida en la interlobular y en la segmentaria. 2, 2 y 2. Porque podría haber una situación como la nefroangioesclerosis, donde haya compromiso de unos grupos arteriales y de parte del parénquima y no en todo el riñón. Esa es la razón por la cual deben hacerse este tipo de mediciones en este número de mediciones. Hay gente más estricta que quiere todo el árbol y nos da como 27 mediciones por riñón. Esta recomendación que yo les estoy dando es el mínimo. Si puede hacer 3, 3 y 3, mejor. Pero mínimo 2, 2 y 2. Entonces vamos a evaluar todas las arterias desde las interlobulillares, arcuatas, interlobares, segmentarias, iliares y renales. Y aquí tenemos una imagen con Doppler de amplitud que los americanos llaman Power Doppler, y dependiendo del país lo traducen como Doppler de potencia, Doppler de energía o angiografía por ultrasonido. Va a depender el nombre del consenso adoptado por el consenso latinoamericano. La usanza latinoamericana es Doppler de amplitud, que no nos muestra, cuando no tiene direccionalidad, quién es arteria y quién es vena, sino dónde hay circulación. Pero nos muestra que en este caso, fíjense que está vascularizado completamente hasta la parte más cortical. Ahí vamos a colocar entonces nuestro volumen de muestra para estimar los índices. Las velocimetrías las vamos a hacer en la arteria renal. Con los índices, nosotros estimamos si ese riñón está dejando entrar flujo adecuadamente al riñón. Cuando hay enfermedad parenquimatosa, la inflamación de la enfermedad parenquimatosa se opone a la entrada de flujo y por lo tanto va a aumentar el índice de resistencia, va a aumentar el índice de pulsatilidad. De las diapositivas que les traje, yo creo que estas 2, 3 que vienen ahora son de las más importantes. ¿Dónde ponemos los calipers para una adecuada medición? Entonces vamos a colocar el caliper cuando comienza la sístole, final de diástole. Y esta asciende rápidamente, y esta es una morfología normal, una onda A1, donde vamos a medir de este punto a este punto. Tenemos una onda A2 que también es normal, pero fíjense que tiene una segunda onda inclusive de mayor magnitud. No vamos a medir aquí, vamos a medir en el primer pico. Siempre, amigos míos, vamos a medir en el primer pico. Aquí tenemos una onda tipo 3, vean ustedes, es clara la diferencia de morfología, siempre midiendo el primer pico. Onda normal todavía tipo B, patrón 4,
medimos al primer pico. Aquí todavía logramos precisar a dónde termina la sístole. Aquí ya tenemos un primer pico un poco bajo, pero aquí es la medición, no aquí arriba. Ahora, cuando perdemos la pendiente de aceleración, la pendiente de ascenso, ya entonces vienen estas formas totalmente anormales, las tipo C, 7, 8 y 9. Aquí hay que medir en la máxima velocidad que obtengamos y esto es francamente anormal. Nuevamente, el pico sistólico lo vamos a medir entonces, lo calcula el aparato. ¿Cuánto tiempo se tardó? ¿Cuánto fue el tiempo de aceleración? No solamente el pico sistólico, sino que lo va a combinar con el tiempo y me dice cuánto se tardó en llegar a la velocidad máxima. Ya veremos el valor, menor de 100 milisegundos. Aquí tenemos también una onda que hay una fase sistólica ya un poco tardía, pero siempre vamos a tener aquí un índice de aceleración y un tiempo de aceleración más corto, pero esto aquí es francamente anormal. Así que mucho cuidado con estas mediciones. Los valores normales, el valor normal habitual es menos de 70 milisegundos para el tiempo de aceleración. Menor de 70 milisegundos, pero hablamos de estenosis de arteria renal cuando es más de 100 milisegundos. Pero 70 milisegundos es lo mismo que 0.7 segundos. Y luego el aparato calcula, mediante esta fórmula, el valor del índice de aceleración, que lo normal es que sea más de 300 centímetros por segundo al cuadrado. Esa es la unidad aplicando esta fórmula que les estoy mostrando, que la hace el computador, no la hacemos nosotros. Entonces, de aquí ya podemos hablar de los valores normales. ¿Qué esperamos nosotros en un parénquima renal sano? Que el índice de resistencia sea menor de 0,70. Aquí ha habido discusión en foros internacionales. Hay quien dice que es hasta 0.70 y 0.71 es la que yo consideramos anormal. En esta revisión que hicimos, el valor normal es de 0.53 hasta 0.69. Entonces ellos hablan de que menor de 0.70. En todos los años que tenemos haciendo esto, el que tiene 0.70, ese riñón no está muy sano. Ese riñón no está muy santo, utilizando una expresión coloquial. Seguramente cuando lo citemos 3 a 6 meses después, va a tener el índice de resistencia aumentado. Pero si somos estrictos, hasta 0.70 está normal. A partir de 0.71 es lo patológico. El pico sistólico de la arteria renal menor de 200 centímetros por segundo. Una relación entre el pico sistólico de la arteria renal y de la aorta debe ser menor de 3.3. El tiempo de aceleración ya se los mencioné, menor de 70 milisegundos, eso es lo normal. La gente tiene 25, 45, ya 50 es menos, 70 cada vez más raro. Pero damos diagnóstico de total patológico si sobrepasa 100 milisegundos. Y el índice de aceleración, entonces, más de 300 centímetros por segundo al cuadrado. El índice de pulsatilidad y el índice de resistencia son muy importantes. El índice de resistencia ya lo comentamos. Pulsatilidad entre 0.7 y hasta 1.4 es normal. Esos son los que más utilizamos en nuestro laboratorio. Bien, ¿qué sucede o qué patologías renales elevan el índice de resistencia? Todas. Eso es un hallazgo inespecífico. La expresión no es de estadística, es que no es característico de una patología en particular. Todas las nefropatías cursan con índice de resistencia elevado. Fíjense que aquí tenemos un índice de resistencia de 0.88. Cuanto más alto el índice de resistencia, peor está el parénquima, peor está la filtración glomerular. Entonces, es común a todas las nefropatías la elevación del índice de resistencia. Aquí tenemos otro caso donde, por cierto, la ecogenicidad no se ve pues tan afectada y, sin embargo, tenemos índices de resistencia de 0.82 en el riñón derecho y de 0.83 en el riñón izquierdo. Cuanto más alto, peor está el riñón. Recuerden eso.
Entonces, pero no puedo determinar si la nefropatía de base es diabética, es hipertensiva o es una nefropatía primaria, alguna glomerulopatía. Todas elevan el índice de resistencia. Atención, porque esa es la norma, pero en medicina, como en todo, siempre hay cosas que se salen o situaciones que se salen de la norma. No en todas las nefropatías se va a elevar el índice de resistencia. Entonces vean este riñón, que hay un compromiso importante de su ecogenicidad, y este riñón tiene un índice de resistencia que, bueno, 0,71. Aquí hay cierta afectación, se ve más afectación en el modo B que la afectación que estamos viendo en este. Es más el modo B que el valor que estamos obteniendo en Doppler. Así que hay situaciones como la de este riñón que tiene creatinina alta, pero no siempre se van a acompañar de índice de resistencia aumentado. Entonces hay casos donde tenemos, es el mismo riñón, la vascularización de ese riñón y vean el índice de resistencia normal de 0,66. Ese concepto no lo tenemos muy claro, lo hemos discutido en diversos foros, que si es una vasodilatación compensatoria de la arteria glomerular. Hay conjeturas, pero no hay una explicación realmente determinante que diga de por qué esto ocurre. Pero lo van a ver en alguna ocasión. Fíjense que inclusive acá, a pesar de que está tan comprometido el parénquima, el índice de resistencia es 0,59. Entonces, atención, no siempre, como les puse ahí entre comillas, el índice de resistencia está elevado. Aquí tenemos otra imagen de Doppler de amplitud mostrándonos un riñón perfectamente vascularizado, perfundido. Entonces, ¿qué importancia tiene? Si ya yo vi que tienen la nefropatía con el modo B, ¿para qué hago el Doppler? El Doppler tiene gran utilidad. Primero porque muestra, miren, riñón sano y miren la distribución del patrón de distribución de flujo en un riñón enfermo. La señal es dispersa, no se llenan todos los vasos. Y cuando hacemos el análisis espectral es de gran utilidad en esas enfermedades parenquimatosas que yo quiero diferenciar si se trata de un proceso agudo o un proceso crónico, por ejemplo. Si el paciente entra a la terapia intensiva, a la emergencia, en una insuficiencia renal que nosotros pensamos que es aguda, pues nosotros vamos haciendo seguimiento y a medida que el riñón y su función mejoran, el índice de resistencia va mejorando y se hace normal. Aquí al ingreso, fíjense, 0,78. Entonces, a medida que el riñón mejora el índice de resistencia. Y si nosotros entonces unimos todos los elementos y ese paciente llega con creatinina alta, con retención azoada y tiene un riñón así de grande y un riñón con ecogenicidad alterada y la resistencia alta, yo digo que eso es una enfermedad parenquimatosa por una insuficiencia renal aguda. Después veremos de qué se trata, prerrenal, si tenía una hemorragia. Ahora bien, si yo tengo creatinina alta, tengo resistencia alta, pero tengo un riñón pequeño que me hace una retención azoada, entonces yo digo, es una enfermedad parenquimatosa renal crónica reagudizada. Y ese aporte lo hace la ecografía. Vean ustedes, pues, la gran importancia que tiene hacer adecuadamente este tipo de estudio. El incremento de índice de resistencia que se eleva en la gran mayoría de pacientes, lo que les mostré del no siempre, es excepcional, A la mayoría aumenta y esto es un cambio precoz. El incremento de índice de resistencia, que vean ustedes aquí, que anda por 0,88. Entonces, esto es un cambio precoz y sube primero el índice de resistencia antes de que se modifique la ecogenicidad del parénquima. Vean por qué es importante hacer el modo B y el color, porque hay riñones con modo B normal y resistencia alta cuando hacemos el Doppler. Y también el índice de resistencia se incrementa antes del aumento de la creatinina y antes de la aparición de microalbuminuria, no de la albuminuria.
la microalbuminuria. Así que es un signo muy precoz de enfermedad renal y de gran utilidad. Como les dije que al final de la conferencia les iba a mostrar un comentario sobre arterias renales, nosotros podemos ver arteria renal y podemos ver vena renal. Nosotros tenemos para evaluar el paciente hipertenso que sospechamos renovascular un método indirecto que es la observación de los cambios hemodinámicos en el riñón, todos los que les acabo de decir, ¿sí? Y el método directo son cómo se comportan las velocimetrías y el patrón ecográfico en la arteria renal. Entonces, si estamos buscando hipertensión renovascular, que podría ser esto un tema para un nuevo webinar, un nuevo seminario, hablar específicamente de hipertensión renovascular. Bien, entonces estos cambios los vamos a buscar dentro del riñón y en la arteria renal. Aquí tenemos una arteria renal que vemos en toda su extensión, desde la emergencia, desde la aorta. Vamos a medir en los 3 segmentos, proximal, medio y distal. Aquí estamos identificando vena renal y estamos identificando la arteria renal en toda su extensión. Hacemos la medición con el Doppler, espectral y este es su patrón normal, ventana espectral vacía, no debe haber turbulencia, velocidad inferior a los 200 centímetros por segundo, con sus valores normales, resistencia normal, todos sus valores son normales. No hay aceleración de la velocidad porque si hay una estenosis, la velocidad se acelera. Entonces, si estamos haciendo el método indirecto, estamos evaluando un riñón que vean ustedes que no tiene mucha vascularidad detectable a una PRF habitual para riñón y encontramos que, fíjense que estas ondas perdieron ese primer pico inicial que les mostré donde vamos a medir. Así que hay que medir desde el inicio de la final de diástole, inicio de sístole, hasta este punto. Lo estamos haciendo con el trazador automático. Y tiene un tiempo de 329 milisegundos. Les dije que tiene que ser por debajo de 100. Y tiene un índice de aceleración acortado de 149.9. Les dije que tiene que ser más de 300. Esto es diagnóstico en una sensibilidad muy cercana al 100% y en una especificidad muy cercana al 100%. Si ustedes ven este tipo de patrón. Y si ustedes ven este otro tipo de patrón en el riñón, que si bien se ve adecuadamente perfundido, aunque tenga una PRF baja que no llega a 1000 Hz, tengo este patrón que se llama parvus tardus. Parvus, poquito. Tardus, tardío, lento. Entonces, él tiene un tiempo e índice de aceleración alterados y es un patroncito con un índice de resistencia por debajo de 0,54. Cuando ustedes vean un parvus tardus en riñón, la sensibilidad prácticamente es de 100% y su especificidad también de que hay una estenosis en la arteria renal. Y esta es una chica de 16 años, vista en nuestro laboratorio. El examen lo hizo en particular mi compañera, la doctora María Llanes. Entonces tenemos que aquí, en el tercio medio, unión de tercio medio, tenemos aliasing y tenemos una velocidad por encima, tiene 350 centímetros por segundo, más de 200. Era una niña de 16 años, hipertensa, muy severa, con 4 drogas, y esta era su causa. Había una displasia fibromuscular. Entonces, el ultrasonido de la enfermedad parenquimatosa renal tiene alta sensibilidad y especificidad, es un estudio accesible, es un estudio inocuo, con una excelente relación costo-beneficio, que no diferencia etiología de cuál es la nefropatía de base, pero hay trabajos que sustentan que en el diabético tipo 2, cuanto más alto sea el valor, peor es su grado de compromiso y su mal control de la diabetes. Aunque hace ya 20 a 25 años atrás se hicieron estudios de biopsia e índice de resistencia, y sabemos que índice de resistencia alto conlleva a una filtración glomerular disminuida. Y con esto, queridos amigos, doctor Marcano, terminamos esta conferencia para iniciar la sesión de preguntas y respuestas, agradeciendo muchísimo la invitación a Centrus, a nombre del Instituto Médico La Floresta, en la ciudad de Caracas, Venezuela, donde dirijo el Laboratorio de Ecografía Avanzada, a nombre del Centro de Educación WOFUN Venezuela,
y a nombre de la Escuela Hermana de Centrus, Sonoimagen by Leandro Fernández, MD, que también tiene ya pues muchos años, más de 20 años, ofreciendo educación presencial y ahora también educación médica continua online. Mis correos electrónicos estoy a su disposición, drleandrofernandez@gmail.com y sonoimagenglobal@gmail.com. Queridos amigos, muchas gracias por haberme acompañado. Primera pregunta, el doctor Glenner Guatache nos pregunta, en caso de tener un paciente, doctor, con un hígado graso, ¿cómo podríamos hacer la diferenciación para clasificar la enfermedad parenquimatosa renal? Qué bueno, porque el hígado graso va a tener mayor ecogenicidad. Entonces, tenemos que hacer comparaciones entre hígado y páncreas, pero si no, saltemos al otro riñón y lo comparamos con el vaso, porque no hay enfermedad parenquimatosa unilateral, sea hipertensiva, sea diabética, sea lúpica o lo que sea, siempre va a comprometer los dos riñones. Y el otro truco es también ver que usted está observando las pirámides renales cada vez más marcadas porque la ecogenicidad de la corteza está superior a toda esa comparación con el seno renal. Vea los dos riñones, que es bilateral, compárela con lo del vaso, si hay algo en el hígado que no nos deja ver bien. Qué buena pregunta, muchas gracias y un saludo cordial al doctor Guatache de Puerto Ordaz, Venezuela. Otra pregunta, doctor. El doctor José Ramón Ferrer pregunta, ¿los parámetros hemodinámicos de normalidad cambian cuando se trata de un riñón único? No, lo que cambia en el riñón único es que el riñón crece. Entonces, cuando usted le calcula el volumen, en su diámetro longitudinal tiene más de 13. Y los riñones únicos suelen tener más de 200, inclusive 300 cc de volumen, 300 mililitros. Les recuerdo que el volumen normal es de 90 a 180. Entonces, si usted tiene un riñón de 300, eso le dice de que tiene una hipertrofia compensadora, pero los índices de resistencia y todo es normal. Atención con el diabético, que la nefropatía diabética tipo 1 puede acompañarse de índice de resistencia normal, pero riñones voluminosos, riñones grandes. Y es una expresión que ya ha sido estudiada con biopsia de esos pacientes y eso expresa el incremento del volumen diabetes mellitus con nefropatía tipo 1, que es histológica, no es la misma tipo 1 ecográfica. Ya, otra pregunta, doctor. La doctora Liliana Mora pregunta, por favor, ¿nos puede repetir cómo está el espesor córtico medular en la enfermedad parenquimatosa tipo 3? Ok, vamos a decirlo todo para recordar. En la tipo 1, la ecogenicidad aumenta y se hace similar a la del hígado. Podría ser hasta mayor a la del hígado. Pero la 1 conserva un adecuado espesor corticomedular entre 1.2 y 2.5 centímetros. La enfermedad parenquimatosa tipo 2 tiene aumento de la ecogenicidad, pero el espesor corticomedular bajó. Tiene aumento de la ecogenicidad igual o similar a la del hígado, pero se estrechó el espesor corticomedular. Y la tipo 3 que pregunta la doctora Mora, entonces no se distingue, es tan blanco el parénquima que se hace igual de blanco que el seno renal. Entonces no puedo distinguir a dónde termina el parénquima y a dónde está el seno renal. Esa es la tipo 3, que generalmente se acompaña además de riñones de pequeño tamaño. Hemos visto riñones de 4 o 5 centímetros, como les mostré uno de 5.54 centímetros. Perfecto, doctor. Otra pregunta. La doctora Miriam Rath pregunta, ¿y en los riñones trasplantados los valores son iguales? No, no son iguales y gracias por esa pregunta, muy buena. Tenemos una conferencia aparte solo del injerto, del trasplante. Los valores son un poco más altos. El valor normal del índice de resistencia del riñón trasplantado es hasta 0.75. Les dije que para el riñón nativo, entonces vamos a diferenciarlo, trasplantado y nativo, el riñón nativo es 0.70, pero el riñón trasplantado es 0.75. Y la velocidad de la arteria renal del riñón nativo es 200 el punto de corte para decir estenosis, pero en el riñón trasplantado el punto de corte es 300 centímetros por segundo para decir que hay una estenosis de la arteria del injerto. El doctor Elías Mejía pregunta, ¿los IECA u otros medicamentos podrían modificar el estudio Doppler?
Depende, porque tenemos muchos pacientes que están bajo tratamiento de IECA. Entonces, los inhibidores de la enzima angioconvertidora pueden empeorar la función renal y pueden empeorar los valores de resistencia del paciente que tiene estenosis de la arteria renal. Entonces, si el paciente no necesita retirar su medicamento de IECA, que esté tomando enalapril o el que haya escogido su médico, pero si se sospecha de una estenosis de arteria renal, debe retirarse el IECA. ¿Sabes? Ya está estudiado que probabilidades de estenosis de arteria renal de la unión de un IECA con amlodipina y con algún otro, hasta que llegas a 3. Entonces, si ya tú estás en 3 medicamentos y no controlas la hipertensión, una de las recomendaciones es retirar la IECA, porque a lo mejor estás enfrentando una estenosis de arteria renal que va a empeorar con el uso de ese medicamento. Nos consultan, ¿cómo informar parénquima normal con alteración del índice de resistencia? Descríbalo a sí mismo. El modo B muestra un parénquima de ecogenicidad normal. Sin embargo, la señal Doppler revela un incremento del índice de resistencia con valor de tanto. Si usted quiere, entonces, en la conclusión, usted pone hallazgos ecográficos Doppler indicativos de enfermedad parenquimatosa renal difusa, porque usted hizo 2 medidas en el polo, 2 medidas en el otro, 2 medidas en el otro, y le va a dar al menos 6. Sería bueno 9, aunque algunos nefrólogos hablan de mucho más medidas, 18. Esas son muchas medidas. Pero esa es la forma como lo pone. La doctora Marina Quispe Mamari nos pregunta, en la enfermedad parenquimatosa, ¿qué otro estudio podemos utilizar para apoyarnos, aparte de la ecografía? Aparte de la ecografía, bien, usted ya se apoyó primero que nada en el laboratorio, diría yo. Usted tiene que medir cómo está la creatinina y hacer unas pruebas de funcionalismo renal. Yo diría que con esas dos, porque si usted quiere ir a tomografía, va a tener que ponerle contraste y no le ponga contraste. Usted tiene que saber primero cómo está la creatinina. Entonces, tanto la resonancia magnética con gadolinio, el gadolinio es nefrotóxico. Si vamos a utilizar yodo para una tomografía contrastada renal, porque si no, no tiene mucha utilidad, pues estaría contraindicado. Así que apóyese en la orina de 24 horas, donde se vea la depuración de creatinina y donde se vea el valor absoluto de creatinina más el ecodoppler. Es una información más que suficiente para orientar al nefrólogo en la conducta terapéutica. Y después hasta puede decidir y uno apoya al nefrólogo en la toma de biopsia de parénquima renal, que lo hacemos con el paciente en decúbito, en su riñón izquierdo, en el polo inferior. Si evidenciamos un quiste renal, ¿qué importancia tendría el Doppler o qué podemos encontrar al Doppler en dicha lesión? No, un quiste renal vamos a tener que definirlo si es simple o es complejo. Un quiste renal simple no pasa nada, no está vascularizado, se observa. Yo recuerdo que por allá a final de los 80 nosotros punzábamos los quistes renales para inyectarles metrotexate para curar el quiste renal. Resulta que esos quistes renales simples no cursan con sintomatología. Entonces, allá por el año 85, 84, nuestros pacientes se enfermaban de la punción y se infectaban o pinchabas una arteria. Era iatrogenia más lo que había. Entonces, con ese quiste simple renal, realmente no hacemos nada. Buscamos si hay Doppler, si el quiste tiene vascularidad, si el quiste es de paredes gruesas, si el quiste tiene septos, o si el quiste tiene papilas sólidas en su interior, el Doppler ayuda mucho, porque esas papilas sólidas vascularizadas generalmente son tumorales. Recuerde que existe una clasificación de Bosniak en radiología, Bosniak 1, 2, 3, 4, que los ecografistas nos las hemos robado un poco y hablamos de clasificación Bosniak 1, 2, 3, 4 en relación a las características del quiste. Entonces, aunque eso, repito, es una clasificación radiológica, la utilidad, la estructura de las paredes, la presencia de septos y la presencia de masas internas y o vascularización nos prende todas las alarmas. Esto puede ser maligno, esto debe ser maligno, esto puede ser maligno.
¿Qué técnica aconsejaría, doctor, para visualizar las arterias renales? Dele al paciente 3 días de dieta, en lo posible, que no coma granos, grasas y alimentos que den gases. Dele una pastillita de simeticona cada comida por 3 días antes para que no tenga gas. Dele líquido, bastante líquido, para que drene gas intestinal y utilice entonces como hidrosonografía. Eso es con la preparación. Segundo, no intente, a menos que sea un individuo muy delgadito y que no tenga ni un gas, abordar con transversal en epigastrio para ver la aorta y las dos ramitas. Esa es una imagen excepcional, cuando el individuo es delgadito y no tiene ni un gas. Pero si la persona es normalita o inclusive con un poco de kilitos como los que yo tengo, ponga al paciente de medio lado, transductor en transversal a la hora 9 y luego váyase en oblicuo a la hora 7, hora 8 y ahí va a ver esa arteria renal que yo le mostré en toda su extensión, del ilio a la emergencia de la aorta. ¿Es confiable, doctor, el cálculo de volumen renal mediante el preset de medición automática de los equipos de ecografía? Sí, es bastante, bastante. Lo que tiene que saber, lo que tiene que supervisar es que cuando el equipo va haciendo los cálculos, él coloca los calíperes en algunas cosas, en algunos planos. Él tiene que ver la interfaz. Usted debe supervisar de que el computador lo colocó adecuadamente en los 3 planos. Ese mismo transductor volumétrico que utilizan los obstetras, yo lo he utilizado con mucha frecuencia para tridimensión no ginecostétrica. Y una de las primeras cosas con la que empecé fue con vejiga y con riñón. Y sí, los resultados son bien próximos. Y ahora con las tecnologías más recientes, es mucho, mucho más fácil. Ya, una última pregunta, doctor. Con índice de resistencia 0,71 o 72, ¿cuándo realizar control ecográfico? Ok, yo diría que va a depender mucho siempre de la patología de base que tenga el paciente. Pero yo recomiendo una nueva evaluación no más de 3 meses. Agradecerle a todos por su participación esta noche, muy, muy nutrida la audiencia, bastante interactiva estuvo la charla, doctor. Agradecerle infinitamente también a usted y invitarlos a todos a que sigan pendientes de las redes, nos sigan en nuestros diferentes canales donde les estaremos dando información de nuestros próximos eventos. Agradecer también a nuestros auspiciadores, Empresa Biomédica Peruana y Ecógrafos Alpinion Medical System de Corea del Sur por su patrocinio.